Hidróxido de calcio. Esta práctica se realizó dos aperturas de cavidad, una para simular la exposición de pulpa directa y otra de forma indirecta. En la de forma directa se aplicó el hidróxido de calcio puro, el cual es un polvo que se mezcla con líquido para su activación, y se aplicó solamente en donde se llegaba a exponer la pulpa de manera directa, dejando el piso de la cavidad aplanado. En la de forma indirecta es una pasta que se mezcla con activador, y esta se aplica hasta dejar plano una leve capa sin tocar las paredes. Práctica de óxido de zinc y eugenol. Esta práctica se realizó la apertura de dos cavidades. En una se realizó la construcción de la cavidad mezclando el óxido de zinc con un algodón para simular la textura de migajón y aplicarlo sobre la cavidad. En la segunda se mezcló el óxido de zinc con el eugenol para el cubrimiento pulpar, y se aplicó solamente en el piso de la cavidad sin tocar las paredes. Práctica de ionómero de vidrio. Esta práctica se realizó una apertura de cavidad de ese material para su restauración. Después se realizó una fosa en la cara bucal del diente para su restauración. Ese material principalmente se utiliza para restauración. También se llenaron las fosas de un molar. Cementado con ionómero de vidrio. Esta práctica utilizando la pieza de mano se quitó la mayoría de la corona, y después en la corona de metal se aplicó una cierta cantidad de ionómero de vidrio y se colocó sobre la antigua corona para su restauración. Práctica de fosfato de zinc. En esa práctica se realizó una cavidad con destrucción de una de las paredes. En donde se realizó la cavidad se aplicó una reconstrucción de la cavidad. Utilizando fosfato de zinc se mezcló con algo de algodón para darle textura de migajón, y después se aplicó sobre la cavidad para su construcción. En la curación donde se destruyó la pared, en esta se aplicó el fosfato de zinc de manera pura para la construcción de esta misma y se dejó secar. Práctica de carboxilato. En esta práctica se realizó una cavidad y se mezcló a carboxilato con un algodón para darle textura de migajón, y se aplicó sobre la cavidad para su restauración. Cementado con carboxilato. Se realizó un proceso similar al cementado con ionómero, desgastando la corona, y también se colocó una corona de metal utilizando en vez de ionómero carboxilato. Práctica de amalgamas. En esta práctica se realizó un aislamiento de los órganos dentarios y después se realizó una apertura de cavidad y conformación de esta misma. Después de haber preparado la pastilla de amalgama, se realizó a limpiar residuos de mercurio. Utilizando el portaamalgama se fue aplicando cantidad hasta llenar las cavidades. Utilizando el aparato de Wesco se dio la anatomía que tenía anteriormente los órganos dentarios. Utilizando el gruñidor se empezó a limpiar las imperfecciones y a conformar mejor la anatomía. Después de esto se procedió a dejar que la amalgama cristalizara, y después se procedió al pulimiento de esta misma utilizando fosfato de zinc.
Práctica de resinas compuestas. Esta práctica se realizó un aislamiento del órgano dentario y apertura y conformación de la cavidad para después, usando el ácido grabador, se aplicó sobre el borde de la cavidad y se dejó durante 15 segundos para después ser retirado con un algodón humedecido. Después en las paredes de la cavidad se aplicó el pegamento de esta misma y se secó utilizando la lámpara de fotocuidado. Después se fue aplicando la amalgama lentamente y utilizando la lámpara de fotocuidado se fue dando conformación al órgano dentario para devolverle la anatomía perdida, utilizando las espátulas para este mismo proceso. Sellador de fosas y fisuras. En este proceso se realizó un aislamiento de los órganos dentarios y seguido de la aplicación del ácido grabador durante 15 segundos solamente en las fosas de los órganos dentarios. Después se retiró con un algodón humedecido y se procedió a aplicar la resina que sería el sellador de estas mismas. Y después se aplicó la lámpara de fotocuidado durante 15 segundos para después, utilizando el explorador, comprobar que haya sido sellado correctamente y también secado a la perfección. Práctica de gutapercha. En esta práctica se realizó un aislamiento del órgano dentario y después se procedió a abrir una cavidad en busca de los túbulos de la pulpa. Después de ser encontrados, se procedió a utilizar las lijas que se requieren para este proceso y empezar a introducirlas lijando para extraer restos de pulpa y ser retirados. Ese proceso debe mantener desde el número 10 de la lija más pequeña hasta la más grande, que es la número 40. Después de realizar este proceso se debe aplicar los túbulos y se deben cortar utilizando un instrumental que haya sido calentado para cortar. Después de esto se debe preparar el gutapercha y se debe añadir un algodón para darle textura de migajón y se debe aplicar sobre la cavidad para su restauración.